Hola, primero que nada quería pedirles disculpas por no haber podido subir el video el viernes. Lo tenía grabado, pero no tuve tiempo de acabar de editarlo y de subirlo por diversos motivos. Al final de este video os explico por qué iba tan mal de tiempo y también tenéis una sorpresita. Así que os invito a ver el video hasta el final y cuando acaben de verlo me comenten si les gustó. También les informo que esta semana habrán dos videos, ya que el viernes no pude subir el video de que tocaba. Pues esta semana subo el de hoy y el del viernes. Así que sin más, espero que les guste la clase de hoy. Hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Como dije en la clase anterior, que dejaré por aquí para que puedas verla y así entender de qué va este video, pues estamos hablando sobre los verbos y los grupos de conjugación. El día de hoy nos toca la segunda conjugación, los verbos que acaban en er o re. Es muy importante que veas el video anterior para que entiendas esta clase de hoy. Al igual que los verbos de la primera conjugación, en la segunda conjugación también hay verbos irregulares. En todos los grupos de conjugación hay verbos irregulares. En este es el grupo que más hay verbos irregulares. Por ello no los estudiaremos uno por uno porque son muchos, simplemente daré unos ejemplos. No todos, como dije la vez pasada, no todos los verbos irregulares se conjugan de la misma manera, o sea, no se puede usar el sistema aquel que dije, ¿verdad? A continuación haremos unos ejemplos de los verbos de segunda conjugación regulares, o sea, que tienen este sistema por el cual podemos engancharle a la raíz del verbo la terminación y tendremos el verbo conjugado. El primero de los verbos que veremos será el verbo estreña. Yo estreño, tú estreñes, ell, ella o vostè estreny. Nosaltres estrenyem, vosaltres estranyeu, ells, elles o vostès estrenyen. También veremos el verbo perdre. Jo perdo, tu perds, ell, ella o vostè perd. Nosaltres perdem, vosaltres perdeu, ells, elles o vostès perden. Como podéis ver, tanto el verbo estreña, que acaba en er, y el verbo perdre, que acaba en re, al engancharle a la raíz la terminación queda conjugado, porque son verbos regulares. Ahora veremos dos ejemplos de verbos irregulares que, como bien he dicho antes, no podemos tener un sistema o una manera fácil de hacerlo, sino que nos los tendremos que ir aprendiendo a medida de que vamos aprendiendo también el idioma. El primero de todos será el verbo caure. Jo caic, tu caus, ell, ella o vostè cau. Nosaltres caiem, vosaltres caieu, ells, elles o vostès cauen. El siguiente verbo que veremos será el verbo conèixer. Jo conec, tu coneixes, ell, ella o vostè coneix. Nosaltres coneixem, vosaltres coneixeu, ells, elles o vostès coneixen. Como podéis ver, entre el verbo caure y el verbo conèixer hay diferencias porque son verbos irregulares, como he dicho anteriormente. Les quiero pedir disculpas porque este video de hoy es bastante más corto que los videos que estoy acostumbrada a hacer, pero es que estoy un poco nerviosa. Estoy nerviosa porque llevo desde octubre más o menos que entré en un grupo de percusión, de batucada específicamente, y el domingo, este domingo 12, me estreno en la media maratón de Barcelona. Y claro, entre prepararme, comprar algunas cosas que me hacen falta y todo esto, pues me retrasé y es un video que creo y considero que lo he hecho bastante corto, pero también, como ya habíamos visto en la clase anterior sobre los verbos en general, pues
considero que tampoco hace falta extenderme tanto. De todas maneras, para que sigan practicando, igual que en la clase anterior, en la cajita de información les dejaré más verbos, tanto regulares como irregulares. Lo que pasa es que los separaré en dos listas para que podáis conjugar los regulares y buscar por internet cómo se conjugan algunos de esos verbos irregulares, los que les interesen. Espero que les haya gustado este pequeño video, esta pequeña clase de hoy. Si les gustó el video, darle me gusta, compartirlo en las redes y espero que el próximo viernes acabemos ya con esta serie de estos 3 videos sobre la conjugación, los verbos y los grupos de conjugación. Bueno, será sobre el último que nos queda, que es la tercera conjugación o los verbos que acaban en ir. Estos se complican. Pues nada, nos vemos el viernes que viene. Deseadme suerte en el domingo. Muchas gracias por ver y seguir comentando mis videos. Adiós. En catalán, adeu.